Ok, entonces el día de hoy vamos a ver lo que falta con respecto al oligopolio y nos vamos a entrar a la parte que es de subasta, que en otras palabras es información asimétrica, ¿sí? Y esto es el riesgo de la información. Normalmente en la clase de oligopolio, sí, nosotros normalmente hemos visto esta parte de las opciones que tiene cada una de las empresas. Por ejemplo, si la empresa tiene la opción de poder afiliarse o aliarse con otra empresa para tener mayor poder de mercado, ¿sí? En este proceso de colusión tácita, colusión a través de solo expresado de manera verbal. También se ve esta parte de aquí de poder desviarse o poder que en base a la colusión, ¿verdad? Yo busque el mayor beneficio a través de rompiendo ese acuerdo. Entonces, de alguna u otra manera, nosotros debemos analizar los riesgos posibles que pueden existir cuando se aplica esta clase de estrategias. Nosotros, durante toda la parte de teoría de juegos, nosotros hemos visto eh, cómo desviarse, qué estrategia desviarse. Y ahí es donde aparecen estos modelos dugopólicos de Bertrand, Stackelberg, Cournot. Son procesos, ¿verdad?, de competencia que cuando nosotros tomamos en base a alguna toma de decisión entre coludirse o no coludirse, nosotros podemos saber que eso va a ser un modelo de desvío, ¿sí? Un modelo en el cual nosotros vamos a enfocarnos en tratar de romper el acuerdo eh, o la colusión tácita con el objetivo de obtener mayores beneficios que la otra empresa. ¿Ok? Entonces, esa es la parte de ahí de cómo desviarse. Pero lo que nosotros no hemos visto es cuándo hacerlo, porque tenemos que analizar con respecto al costo de oportunidad que tiene cada una de las empresas sobre cuánto dinero voy a sacrificar con tal de desviarme, ¿sí? Esa es la parte, esa es la parte que normalmente vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Como les estaba contando, anteriormente nosotros hemos visto cómo desviarnos de un acuerdo colusorio, sino es que ahora lo vamos a ver el cuándo hacerlo, ¿sí? Ok. El cuándo hacerlo se basa, como les estaba contando, en base al costo de oportunidad. Este costo de oportunidad está representado en un porcentaje, como una tasa de interés, ¿sí? Como si fuera una tasa de interés. Eh, por eso es que ustedes ven este delta, 1 sobre 1 más i, o este es 1 más i a la menos 1, ¿sí? Si nosotros recordamos, de ser el caso que uno que otro esté aquí, de que haya visto matemáticas financieras, esto representa un factor de descuento, ¿ok? Ese i, ¿verdad? Es el porcentaje o la variación que existe del costo de oportunidad, ¿sí? Este es el costo de oportunidad. Si nosotros tenemos a este factor de descuento, ¿sí? Más cercano al cero, eso significa que la empresa sí o sí se va a desviar. ¿Por qué? Porque el costo de oportunidad es mayor. ¿Qué trata de decirme eso? De que si yo sacrifico, ¿verdad?, la opción de colusión, eh, la otra opción me va a dar un porcentaje mayor, ¿verdad? Ese 1 más i representa el porcentaje que va a recibir la persona o la empresa, ¿verdad? Por aplicar el desvío, ¿sí? Entonces, nuevamente se recomienda y se toma como parámetro de diferenciación el 0.5. Si esa tasa de interés, este I, es mayor a 0.5, entonces es más probable de que la empresa vaya a desviarse, ¿sí? Por otro lado, si es más cercano a 1, ¿verdad? Si esto es más cercano a 1, esto significa que va a ser, el I va a ser algo así como aproximadamente, ¿qué será? Muy cercano al 0, ¿sí? Para que exista esta razón de 1 sobre 1. Mientras que eso ocurra, eso significa de que los beneficios por el desvío van a ser menores que los que yo deseo o espero. Por lo tanto, como yo veo que existe un riesgo alto de poder perder, ¿sí? Beneficios
por el simple hecho de desviarme, entonces yo me mantengo en el acuerdo. Entonces, de ese análisis es que parte esta toma de decisión, que si este delta, ¿sí? Toda esta fracción de aquí es más cercano a cero, ¿sí? La empresa se va a desviar. Y si es más cercano a uno, entonces se va a mantener en el acuerdo colusorio. ¿Ok? Esto también tiene mucho que ver al momento de juegos secuenciales, porque si ustedes se recuerdan, cada toma de decisión es iterativa. Es decir, la empresa uno en la vida real ocurre lo mismo. En la empresa uno toma la decisión, la empresa 2 toma la decisión, y no exactamente en ese mismo momento es que se va a obtener los beneficios, sino es que después vuelvo a tomar como yo, empresa uno la decisión, y a su vez ocurre, ¿verdad? En la empresa 2 vuelve a tomar decisión. Y así ocurre de manera iterativa hasta en el largo plazo. Y en el largo plazo es donde se ven los beneficios, ¿sí? Eh, Aquí es donde nosotros tenemos que considerar esta parte de las estrategias que uno va a hacer, ¿sí? Debemos de considerar de que si nosotros nos vamos a desviar del acuerdo colusorio en este tipo de juegos en el cual existe una toma de decisión secuencial, es decir, que ambas empresas toman sus decisiones de manera iterativa, empresa uno, empresa 2, empresa uno. Entonces, existe el riesgo de que nosotros como empresa uno, ¿verdad? Eh, Supongamos, en la empresa uno decide coludirse y ustedes como empresa 2 eh, deciden de ser el caso desviarse porque vieron de que iba a ser más provechoso. La empresa uno perdió beneficios y ustedes ganaron. Entonces lo que aquí ocurre es dos casos. O la empresa uno decide atacarlos aplicar una estrategia de competencia de mercados o seguirse manteniendo el acuerdo colusorio. Normalmente esta estrategia, la que más se usa es la de, obviamente, ojo por ojo, ¿sí? De ahí es donde parte eso. Si ustedes se desviaron, entonces yo también lo hago. Y esto puede ocurrir nuevamente, ¿verdad? A lo largo del tiempo, de que a lo largo del tiempo, en vez de acuerdo colusorio, compiten entre sí durante toda la toma de decisiones a lo largo del plazo. O sencillamente puede ser en base solo a esa decisión, ¿verdad? Ustedes muestran una señal como empresa 2 a la empresa uno de que quieren coludirse nuevamente y la empresa uno vuelve a tomar la decisión. Solo como para poner un ejemplo, ¿sí? Y esta parte aquí, esta última fórmula que ustedes ven aquí, es la toma de decisión, ¿verdad? Cuando tienen consideración de acuerdo colusorio o de competencia, ¿sí? Vamos a ver qué significa. El beneficio, ¿verdad? El delta, ¿sí? Multiplicado por el beneficio del castigo menos el beneficio del desvío. ¿Qué significa el beneficio del castigo? El beneficio por querer entrar de nuevo al acuerdo colusorio, ¿verdad? Y que la otra empresa decida competir, ¿sí? Restado la diferencia del beneficio, ¿verdad? Con respecto a los beneficios por generar un desvío, ¿sí? Este beneficio corresponde a que ustedes como empresa, ¿sí? Ustedes como empresa deciden desviarse del acuerdo, entonces ustedes van a tener un cierto nivel de beneficios cuando la otra empresa se mantenía en el acuerdo colusorio, ¿sí? La diferencia entre estos ambos tiene que ser menor, perdón, multiplicado por este delta, que los beneficios del acuerdo colusorio, cuando se mantenían dentro del acuerdo, menos los beneficios del desvío. Entonces lo que tenemos que calcular es beneficios del acuerdo colusorio, beneficios del desvío y beneficios del castigo, ¿sí? Esas son las tres cosas que nosotros tenemos que calcular. Y para llegar a este punto de aquí, para ver cuándo desviarme, nosotros debemos de tener en consideración que tenemos que hacer todo el proceso de estimación, ¿sí? Tenemos que hacer todo el proceso de estimación, desde el cálculo cuando se coluden, es decir, cuando se convierten en un solo monopolio, cuando se desvían, cuando uno toma la decisión de competir y la otra no, y cuando las dos compiten, ¿sí? Solo para poner como ejercicio, eh, tenemos este de aquí, ¿sí? Me dice que se conoce que la función de demanda del mercado de aplicaciones está dado por P igual a 120 menos Q. Y las empresas Apple y Google tienen una estructura de costos iguales a 30Q.
En el largo plazo, usted como empresa Apple, ¿qué será lo mejor para usted? ¿Coludirse y mantenerse o desviarse? Entonces, muy bien. Vamos a copiar los siguientes datos dentro de la pizarra. Ok. Entonces, me dicen que la demanda, ¿verdad? Es igual a precio igual a 120 menos Q. Nosotros sabemos que este Q, ¿verdad? ¿Qué termina siendo? Q sub 1 más Q sub 2. Solo como para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué me dice? Existen dos empresas y la estructura de costos de la empresa, de la yésima empresa, ¿sí? Costos de la empresa I son, son iguales a 30 Q sub I, ¿sí? Por ejemplo, en la empresa 1, el costo total de la empresa 1 va a ser 30 Q sub 1. Costo total de la empresa 2, 30 Q sub 2. Donde I, ¿verdad? Es igual a 1 y 2. Ok, tenemos esos dos datos, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el patrón o qué es lo que nos dice la fórmula que nosotros habíamos visto reciente? Tenemos que calcular que los beneficios cuando uno se desvía, los beneficios cuando es castigado uno y los beneficios cuando uno lo ve como, qué sé yo, cuando nos mantenemos en el acuerdo colusorio, ¿sí? Entonces, no tenemos necesidad de plantear o decidir si vamos a hacer una competencia a la Bertrand o la Cournot, porque eso justamente está en la toma de decisión cuando compiten y compiten, ¿ok? Entonces, para esto de aquí, ¿verdad? Primero, ¿qué debemos de calcular? El primero es cuando las empresas se coluden, es decir, cuando mantienen el acuerdo colusorio. ¿Qué habíamos dicho? Y que habíamos comprendido en ayudantías anteriores. Cuando tienen una función de demanda y las dos empresas se coluden con una misma estructura de costos, ¿qué hacemos? Calculamos los beneficios como si fuera el monopolio con una sola empresa, ¿sí? Con una sola empresa. Entonces van a ser los beneficios, ¿verdad? De la empresa I, ¿sí? No me importa qué empresa es, ambas tienen la misma estructura, ¿verdad? Va a ser precio, 120 menos Q, multiplicado por la cantidad, ¿sí? Menos 30Q. ¿Por qué yo no lo pongo en Q sub 1 y Q sub 2? Porque ambas tienen la misma estructura de costo. Como en realidad el proceso que se hace aquí es como si estuvieran sumando los beneficios, ¿sí? Sumando los beneficios. Porque si ustedes se dan cuenta, va a ser Q sub 1, ¿verdad? Menos Q sub 2, solo por poner el signo menos afuera, multiplicado por ¿cuánto? Por Q sub 1 más Q sub 2. Y así ocurre lo mismo con la estructura de costos de acá, ¿sí? Solo que para que lo tengan en cuenta esa parte de ahí. No es nada del otro mundo. Ok. Perfecto. Tenemos esto de aquí como si fuera monopolio. Entonces, ¿qué tenemos? Va a ser 120 por Q, 120Q, menos Q por Q, Q al cuadrado, menos 30Q. ¿Podemos restar aquí directamente? Sí. Va a ser 120Q menos 30Q, ¿verdad? ¿Cuánto es? 90Q, menos Q al cuadrado. ¿Qué es lo que me dice la métrica o la toma de decisión? La derivada de los beneficios, ¿verdad? De la empresa I con respecto a Q, ¿verdad? Igualado a 0. Muy bien, derivamos esto de aquí. 90Q menos Q cuadrado será 90 menos 2Q igualado a 0. ¿Eso qué significa? De que la producción va a ser igual a 45, producción total de las dos empresas. Entonces, si nosotros sabemos que ambas empresas tienen la misma estructura de costos, ¿sí? Eso va a significar de que la empresa 1 y que la empresa 2 van a producir la mitad de la producción total. Entonces, Q sub 1
¿sí? Igual a Q sub 2 igual a 22.5. ¿Cuál va a ser el precio del mercado? El precio va a ser igual a 120 menos Q, 120 menos 45, es como 75. Sí, $75. ¿Ok? Como ambas empresas, ¿verdad? Enfrentan misma estructura de costos, enfrentan misma producción y mismo precio, por lo tanto, ambas empresas reciben los mismos beneficios. ¿Sí? Como ambas empresas reciben los mismos beneficios, entonces yo voy a calcular los beneficios de la empresa 1 y estos se repiten para la empresa 2. ¿Ok? Entonces va a ser precio, bueno, la cantidad por el precio por cantidad, menos la estructura de costos, 30 por la cantidad, que en este caso 22.5. Entonces, 22.5, ¿verdad? Por 75 me da igual a 1687,5. Menos, ¿verdad? Menos 30, pues, 30 por 22.5. Que esto es 675. ¿Ok? Entonces, restando estos dos, va a ser que el resultado vaya a ser 1012.5. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de decir? Como este es de una sola empresa, los beneficios que habíamos dicho, que para ambas empresas eran los mismos beneficios. Entonces, para cualquiera de las dos empresas van a ser los beneficios de este de aquí dividido para 2. ¿Sí? Porque como nosotros tenemos la misma estructura de costos, al igual que acá, ¿verdad? Nosotros habíamos dividido la producción y aquí también vamos a dividir los beneficios. Entonces, los beneficios de la empresa 1 más los beneficios de la empresa 2 tendrían que ser igual a 1012,5. ¿Ok? Solo para que lo tengan en cuenta. Esta parte aquí yo lo traté como de la empresa 1 fuera monopolio. ¿Ok? Como ambas empresas tienen la misma estructura de beneficios, ¿sí? Entonces, este resultado va a ser dividido para 2. Por lo tanto, los beneficios para la empresa I o para cualquiera de las dos empresas va a ser igual a 506.25. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, ¿sí? Los beneficios cuando se mantiene el acuerdo colusorio son de 506.25. ¿Sí? Entonces ya tenemos uno de los primeros. La segunda es los beneficios al momento de desviarse. Y estos beneficios al momento de desviarse, ¿cómo los calculamos? Establecemos la función de demanda de esta forma, ¿sí? Vamos a calcular los beneficios, ¿sí? De la empresa 1. Si es que la empresa 1 llega a desviarse. Entonces va a ser el precio 120 menos, ojo, aquí vamos a usar esta forma de la función de demanda. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros nos desviamos, cuando la otra empresa mantenía el acuerdo colusorio, ¿verdad? Es porque la producción de la otra empresa va a ser la que habíamos definido en la colusión, ¿sí? 22.5. Y en base a esto es que yo voy a ver cuál va a ser la producción que llega a maximizar mi función de demanda, ¿sí? O va a maximizar mis beneficios. Por lo tanto, va a ser menos Q sub 1, ¿sí? 120 menos Q sub 1, ¿sí? Menos Q sub 2. ¿Pero cuál es Q sub 2? 22.5. Es la producción del acuerdo colusorio. Multiplicado por ¿cuánto? Por Q sub 1. Menos 30 Q sub 1. ¿Ok? Entonces, esto es igual a 97.5, ¿verdad? Multiplicado por Q sub 1 menos Q sub 1 elevado al cuadrado. Menos 30 Q sub 1. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? 120 menos 22.5, 97.5, ok. Si ustedes se están dando cuenta, ¿verdad? Al final tiene una estructura de costos muy diferente a la que nosotros habíamos definido en acuerdo colusorio. ¿Ok? Entonces, esto me da igual a, podemos seguir restando, que sería 67.5
Q sub 1 menos Q sub 1 al cuadrado. Q sub 1 al cuadrado. ¿Sí? Derivamos la función de beneficios. Entonces, el máximo beneficio, ¿verdad? De la empresa 1, si es que la empresa 1 decide desviarse, va a ser 67.5 menos 2Q sub 1, igualado a 0. ¿Sí? Nosotros llegamos a 67.5 dividido para 2. ¿Ok? Entonces, esta parte de aquí, ¿verdad? 67.5 dividido para 2 me va a dar un resultado que la producción Q sub 1 va a ser igual a 33.75. 33.75 va a ser una mayor producción que la empresa 2, ¿sí? Que la que había acordado con el acuerdo colusorio. Por lo tanto, el precio del mercado va a ser diferente. Y con una diferencia en el precio del mercado va a generar una afectación en la función de beneficios de la otra empresa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que el precio va a ser igual a 97.5, ¿sí? 120 menos 22.5 menos 33.75, ¿sí? Hasta ahí no hay ninguna duda. Ok. Si tienen alguna duda, nomás háganmelo saber. Muy bien. Luego de esto, ¿verdad? Nosotros establecemos el precio y nos da como resultado al momento de restar 63.75. Un precio muy por debajo del anterior con el acuerdo colusorio, ¿sí? Vamos a ver. Los beneficios de la empresa 1, ¿a cómo van a ser iguales? A precio por cantidad, ¿sí? Por 33.75 menos 30 por 33.75. ¿Ok? Esto, al final del día, va a ser igual a 1139,06. ¿Sí? Y esto solo corresponde a ¿cuál empresa? A la empresa 1. ¿Sí? A la empresa 1. Y esto de aquí, ¿verdad? Al final, ¿qué va a ser? Los beneficios por el desvío. ¿Sí? Los beneficios por el desvío es 1139,06. ¿Ok? 1139,06. Pero ¿qué pasa con el beneficio del castigo? ¿Tengo que volver a calcular la función de beneficios y todo eso? No. ¿Por qué? Porque como ambas empresas tienen la misma estructura de costos, ¿sí? Tienen misma estructura de costos, entonces lo más fácil es que, debido a eso, los beneficios que va a recibir la empresa 2, cuando la empresa 1 decide desviarse, van a ser los mismos beneficios que la empresa 1 van a recibir cuando quiera volver a reinsertarse en la colusión y la otra empresa decida desviarse. En otras palabras, eh, los beneficios de la empresa 1 son los beneficios del desvío, ¿sí? Pero los beneficios de la empresa 2 van a ser los beneficios del castigo de la empresa 1, ¿sí? Entonces vamos a calcular esos beneficios del castigo. Que esto es el sentido en que la empresa 1, ¿verdad? Quiere volver a entrar al acuerdo colusivo, pero ahora la empresa 2 decide competir, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos en cuenta que van a ser, mm, mm, va a ser los beneficios de la empresa 1, solo para poner el caso de que la empresa 1 sea castigada, va a ser la producción cuando está en el acuerdo colusorio, 22.5 por 63.75, sí que es el precio del mercado, menos 30 por 30 por Q, 22.5. ¿Ok? Entonces, en este caso de aquí, va a ser algo como
Deme un ratito. Sería 75. ¿Qué? Sí, calcula bien. Espérese un ratito. Entonces va a ser 33.75 por 22.5. Ahí está bien. Entonces los beneficios al final del día van a ser 759.37. ¿Sí? 759.37. Ok. Entonces tenemos los beneficios del castigo. Déjenme ponerlo. Los beneficios del castigo, ¿verdad? Van a ser igual a 759.37. Ahora bien, ya tenemos los tres factores. Si recordamos la ecuación que nosotros habíamos visto anteriormente, este de aquí, ¿verdad? Eh, Aquí me dice que, vamos a copiar esto de aquí. Sí. Deje que copie. Ya, perfecto. Entonces, esta es la función. Me dice que el delta, ¿verdad? Vamos a calcular ese delta de ahí. Ese es el objetivo, calcular ese valor delta. Porque ese valor delta nos va a dar un menor nivel de incertidumbre sobre la situación o qué es lo que va a hacer la otra empresa. ¿Sí? O qué es lo que me va a convenir a mí, desviarme o no desviarme. Entonces van a ser los beneficios del castigo. ¿Cuáles son los beneficios del castigo? 759.37 menos los beneficios del desvío, 1139,06, ¿verdad? Tiene que ser menor, ¿verdad?, a los beneficios del acuerdo colusorio, 506.25, menos los beneficios por el desvío, 1139,06. ¿Sí? Y con eso ya empezamos a calcular 506.25, ¿verdad? Usamos la calculadora, 39.06, ok. Yo lo estoy calculando en la forma de menos 632.81, ¿sí? Y en la parte de acá va a ser, de un ratito, 759.37 menos 1139,06. Y acá va a ser menos 379.69 de qué? De delta. ¿Sí? Entonces, este delta tiene que ser menor que menos 632.81 sobre menos 379.69. ¿Sí? Muy bien. Entonces, llegamos a dividir, ¿verdad? 379.69. Ok. Y esto me da un resultado de que ese valor delta, ¿dónde está? El valor delta tiene que ser menor a 1.667. Ok, veamos. ¿Qué es lo que me trata de decir este 1.667? Recordemos, 1.667 significa de qué. ¿Dónde está? Ah, no, está acá. Espere, un ratito. Ok, muy bien. Ok, muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué habíamos dicho? Dice, si el delta era más cercano al 1, era mejor que se mantenga en el acuerdo colusivo. Y si el delta era más cercano al 0, la empresa se iba a desviar sí o sí. ¿Ok? Entonces, ustedes, ¿verdad? Ustedes se ponen a revisar aquí y ¿cuál sería más cercano? ¿A 1 o a 0?
En este caso, ¿verdad? La empresa estaría más cercana al uno. Por lo tanto, a mí me compete mantenerme en el acuerdo colusivo. Me va a dar más beneficios, tanto en el corto como en el largo plazo. Ojo, nosotros estamos considerando esto, ¿verdad? Como factores de descuento para el largo plazo, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos que llevar todo esto a valor presente. Eh, es por eso que, a pesar de que ustedes vean de que los beneficios del desvío son sumamente mayores que los del acuerdo colusivo, ¿sí? Son sumamente mayores que los del acuerdo colusivo, ¿sí? Casi el doble. eh, no los usa porque de alguna u otra manera va a ocurrir el caso en que van a terminar seriamente afectados, ¿sí? Entonces me conviene más a mí mantenerme en el acuerdo colusivo que no hacerlo. Entonces ya sabemos qué decisión podría tomar la otra empresa, ¿sí? Si nosotros sabemos su estructura de costos o si podemos determinar con un cierto rango de probabilidad cuál es su estructura de costos, ¿ok? Entonces hasta ahí todo claro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esta parte aquí ya estaríamos dando por terminada la parte de oligopolio, mercados oligopólicos, ¿sí? Con esto de cuándo poder hacer un desvío. Muy bien. El siguiente tema que nosotros vamos a ver con lo que correspondiente a esta unidad, que es la penúltima, ¿sí? Es el riesgo y las asimetrías de información. Más que todo, bueno, este es como una modelo introductorio de la parte de subastas, ¿sí? Dentro de la parte de subastas, ¿sí? Nosotros consideramos el ejemplo, y solo para darles un modelo introductorio de lo que vamos a ver. Eh, ustedes van a una subasta, ¿sí? Y en la subasta se ponen a promocionar un carro. Ustedes, el vendedor les puede decir toda la cantidad de cosas que bonitas o buenas que tiene el carro, pero ustedes no conocen de por sí, a menos que sean un experto en mecánica automotriz, sobre los problemas que puede tener el carro, ¿sí? Mucho más si es un carro usado, ¿sí? Ustedes saben de que todo carro usado puede tener ciertas mañas que pueden afectar el precio del auto. Por lo tanto, los vendedores no dicen esta información y existe esta información desigual. La información o los datos o o la información de por sí que tiene el comprador no es la misma que tiene el vendedor. Por lo tanto, existe un cierto riesgo al momento de tomar una decisión, ¿sí? Entonces, dentro de los mercados existe esto de aquí, ¿sí? Y más que todo existe dentro de esto de la parte financiera. Dentro de los mercados bursátiles, mercados financieros, mercados de acciones, existe este nivel de riesgo. Y en muchos casos, las empresas tienen información que no revelan. ¿Ok? Puede ser el caso de una empresa, por ejemplo, me hago acuerdo de las empresas.com, que en el 2000, 2001, ¿verdad? Decían que eran una de las mejores empresas con mayores índices de rentabilidad, con el mayor ratio de liquidez de las empresas, ¿verdad? Todos los números estaban plenamente bien. Pero ¿qué es lo que pasaba? En el 2002, muchas de esas empresas quebraron. Como aquí de la noche a la mañana, ¿verdad? Una empresa que está en el podio de las empresas más competitivas en el mercado, de la noche a la mañana quiebra. Entonces, esto ocurre porque sencillamente la información que tenía la empresa era completamente diferente a lo que pintaba en el mercado, ¿sí? Entonces, a lo mejor estaban maquillando los balances, a lo mejor estaban maquillando cierta información
que al momento de presentarlo dentro del mercado financiero, se veía perfectamente bien, de que no había ningún problema. Entonces, es uno como persona que va a invertir dentro de un mercado bursátil, un mercado financiero, debe conocer este nivel de riesgo. Debe conocer que existe un riesgo al momento de tomar una decisión dentro de la vida real. Entonces, eso es lo que nos vamos a introducir a este tema de aquí. ¿Ok? Y para eso nosotros debemos de tener en consideración dos cosas. Asimetrías de información y riesgo no es lo mismo, ¿sí? Ambos están enfocados a una capacidad de fracasar al momento de tomar una decisión, ¿sí? Ese nivel de vulnerabilidad o de que la decisión que nosotros vayamos tomando no sea correcta, ¿sí? En el riesgo, nosotros sabemos la probabilidad, nosotros sabemos la capacidad, eh, nosotros hubiéramos conocido la capacidad o la probabilidad de que podamos fracasar. Por ejemplo, eh, solo para poner el caso, si ustedes saben de que las empresas, eh, dame un ratito, por favor. Ok, eh, haciendo diferencia entre riesgo y asimetría de información, riesgo es una capacidad de fracasar, pero que ya sabemos cuál es la probabilidad. Solo para poner un ejemplo. Ustedes pueden decir, en el pre, normalmente en la materia de matemáticas existe un 30% de personas que pasan el pre y otros 70 que no lo pasan. Entonces, ¿qué probabilidad o qué capacidad tengo yo de tomar una decisión para poder pasar o no hacerlo? ¿Ok? Entonces, eso es lo que corresponde al riesgo. ¿Sí? Pero lo que corresponde a simetría de información corresponde a esta parte de aquí a una probabilidad que no conocemos. Es una capacidad de fracaso, ¿verdad? Pero sin conocer la probabilidad de fracaso. ¿Ok? Solo para poner el caso. Eh, si nosotros tenemos un juego de apuestas, por ejemplo, Blackjack, en el cual nosotros no sabemos en la probabilidad de que aparezca una carta en específico del mazo, entonces debemos de colocar o debemos aplicar otra clase de estrategias para poder obtener un mayor beneficio, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia que existe entre riesgo y asimetrías de información. Ok, como les andaba contando, esto va a ser sumamente aplicable y sumamente beneficioso para ustedes al momento de que usen o realicen cierta clase de mercados financieros, ¿verdad? Agencias de seguros, entre otras cosas, inclusive el mercado bursátil o el Forex. Si llegase a ser alguno de ustedes que quieran entrar en ese mercado de ahí, necesitan conocer esta parte de riesgo y asimetría de información. ¿Ok? Normalmente, ¿verdad? Debemos de recordar todo lo que hemos visto en la unidad 2 sobre funciones de utilidad, sobre comportamiento de los consumidores. ¿Ok? Más que todo porque eso nosotros lo vamos a volver a considerar para poder calcular utilidades marginales, ¿sí? Eh, Al momento de que nosotros hacemos una apuesta, haciendo referencia a la última parte, cuando nosotros hacemos una apuesta, ¿sí? Existen dos tipos de personas, ¿sí? Hay personas que son aversas al riesgo, es decir, que no quieren tomar alguna clase de decisión o no quieren entrar a las apuestas,
no quieren apostar porque sencillamente sienten de que no van a poder ganar, o hay personas que son amantes al riesgo, ¿sí? Hay personas que sin importar qué clase de juego o qué clase de cosas es lo que estén haciendo, ellos le entran, por así decirlo. Entonces, ¿por qué hay esta diferencia? Porque esta diferencia va a generar una afectación en el nivel de riesgo y una afectación en la simetría de información. Una persona que es aversa al riesgo, ¿sí? Va a ver el riesgo como algo sumamente negativo. Por lo tanto, no va a tomar decisiones. Por ejemplo, de que si son esas personas que normalmente no quieren entrar al mercado de Forex porque piensan que va a perder su dinero, entre otras cosas, ¿sí? Las personas que son amantes va a generar un mayor nivel de riesgo, ¿verdad? Y va a tener una mejor desconsideración con la simetría de información, ¿sí? De que sin importar si él considera que tiene más o menos información, igual va a entrar a la apuesta o al juego que nosotros vayamos a definir, ¿sí? Y todo esto, ¿verdad? Vamos a llevarlo a la parte práctica, solo para que puedan comprender, ¿ok? Tenemos dos ejercicios aquí, ¿sí? El ejercicio 1 me dice, sea un individuo cuya función de utilidad es U, raíz de M, ¿sí? Y quiero que tengan algo en cuenta, ¿sí? Primero déjenme terminar. Y un M sub O de 36. Si se sabe que en una apuesta él tiene una probabilidad de 2/3 de ganar, $13, y una probabilidad de 1/3 de perder, 11. ¿Usted cree que el individuo va a apostar o no? Mm. Entonces, en esta parte de aquí, nosotros debemos de tener en cuenta que, ok, muy bien. Eh, 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 eh. Ok, perfecto. Dentro de estas clases de ejercicios nosotros debemos tener en cuenta que nos da una función de utilidad, ¿sí? El M corresponde al dinero o a la riqueza del individuo, ¿sí? Este M sub O, ¿ok? Es la riqueza inicial que tiene el jugador o la que tiene el individuo. Me dan una probabilidad de obtener un pago y la probabilidad de obtener otro pago, ¿sí? ¿Usted cree que el individuo va a apostar o no? Existen ciertas teorías, no les voy a decir los nombres porque son medio raros, pero solo para poner, hay uno que se llama Morgan, von Neumann Morgenstern, que me dice que si yo voy a entrar, ¿verdad?, a un juego, eh, vamos a llevar esto acá, vamos a llevar esto acá, ok, muy bien, ok, vamos a bajar esto de aquí, ¿verdad? Vamos a bajar esto de aquí. Ya. Ok, tengo el literal, perfecto. Normalmente estos ejercicios me dan la función de utilidad, ¿sí? Eh, una riqueza inicial. Si no te da la riqueza inicial, ¿verdad? Me da de que la riqueza, o tengo que asumir que la riqueza inicial es de 36, es cero, ¿sí? Y que tiene una probabilidad de ganar un pago y la probabilidad de ganar o perder otro, ¿sí? Muy bien. Esto de aquí, ¿sí? La teoría que yo les estaba contando, la von Neumann, ¿qué es lo que me dice? De que la utilidad por apostar tiene que ser mayor que la utilidad que va a recibir el individuo por no apostar. ¿Ok? Entonces, la teoría también me dice que esta utilidad por apostar significa el valor esperado, ¿sí?, de el juego o de la apuesta. ¿Sí? Es el valor esperado del juego y la utilidad de no apostar va a ser el nivel de utilidad en un nivel M sub O, ¿sí? En el nivel inicial. ¿Cuál es el nivel inicial? 36. Si no me da nivel inicial, ¿qué es? El nivel de utilidad con
una riqueza inicial de 0, ¿sí? Yo voy a apostar, ¿verdad? A este juego, ¿sí? Ok. Siempre y cuando esta utilidad sea menor que el valor esperado. Y ahora vamos a recordar algo. Si ustedes no han visto estadística descriptiva o estadística 1, el valor esperado de X, ¿sí? Es igual a la sumatoria de i igual 1 hasta n de el pago o el beneficio o el yésimo beneficio, ¿sí? El beneficio multiplicado por P sub i. ¿Qué trata de decirme esto? De que yo voy a sumar ¿qué? De que voy a multiplicar la probabilidad i, la probabilidad 2/3 por el pago, más la probabilidad 1/3 por el otro pago. ¿Ok? Eso es lo que me dice el valor esperado. Y esto tiene que ser mayor que U de M sub O. ¿Ok? Esa es la forma. O eso es lo que me dice la teoría de von Neumann. Entonces, ¿cómo calculo esto de aquí a lo mejor? Va a ser 2/3 por ganar 13, ¿sí? Este 13, ¿verdad? Lo coloco en la función de utilidad. Ya lo vamos a hacer ¿cómo? Va a ser raíz cuadrada, pero de 36 más 13, ¿sí? Porque ese va a ser el pago. Va a ser la riqueza inicial más 13. Porque yo teniendo 36, ¿verdad? Voy a ganar $13, que tengo una probabilidad de que después mi riqueza termine siendo de aproximadamente 49, casi 50. Más la probabilidad de 1/3, ¿sí? ¿De cuánto? De la riqueza inicial, 36 menos 11. ¿Por qué? Porque tengo una probabilidad de 1/3 de perder $11. ¿Ok? Entonces, y esto tiene que ser mayor que en la utilidad de M sub O. ¿Cuál es la función de utilidad? Raíz de M. ¿Cuál es el M sub O? 36. Entonces, esto tiene que ser mayor a 36 para decir que sí apuesto. O la persona sí va a apostar. Ok. Esto de aquí, ¿verdad? Va a ser 2/3 multiplicado por ¿cuánto? Por la raíz de 49. Ay, no. Por la raíz de 49 más 1/3 por la raíz de 25. ¿Ok? Esto después termina siendo, déjenme multiplicar, 2/3 por 7 más 1/3 por 5. Esto, ¿verdad? Al final, nosotros multiplicamos 2/3 por 7, va a ser 14/3, ¿ok? Más 5/3 va a ser 19/3, lo cual me da 6.33 periódico. Ok. Entonces, el valor esperado del juego me dice que es igual a 6.33. Ahora bien, utilidad de M sub O. Vamos a calcular la utilidad cuando la persona no decide entrar al juego. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a raíz de 36. Raíz de 36, ¿cuánto es? 6. Y ahora aquí, ¿cuál es mayor? ¿El valor esperado del juego o la utilidad inicial? Como 6.33, que es el valor esperado del juego, es mayor que 6, ¿sí? Entonces la persona que decide si apostar, porque su utilidad es 6.33 y es mayor que la utilidad menos 0. ¿Ok? Es más probable de que termine ganando los 13 a que termine perdiendo los 11. Tiene algo de lógica, ¿sí? Entonces, aquí, esta es la forma en la que se puede resolver esta clase de juegos. Recordemos, este es un ejercicio de riesgo. ¿Por qué? Me está dando las probabilidades. ¿Sí? Me está dando las probabilidades. Solo para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Entonces, luego de esto, ¿sí? Si me llegan a preguntar
solo para poner un ejemplo, me dice, responda lo siguiente. En base a la información anterior, ya para ir terminando la ayudantía anterior, ¿verdad? La persona es amante o aversa al riesgo. ¿Sí? La persona es amante o aversa al riesgo. Es decir, ¿le gusta apostar o no le gusta apostar? Solo para poner el caso. Entonces, ¿cómo podemos calcular esto de aquí? Y aquí les voy a dar un criterio. El criterio de la utilidad marginal. ¿Sí? Y ustedes me imagino que ya conocen este criterio. Nosotros calculamos la utilidad marginal, que es la primera derivada de la función de utilidad con respecto a la variable. En este caso va a ser m. ¿Sí? Si esta utilidad marginal es positiva, ¿ok? Es decir, existe una relación directa entre la riqueza y la utilidad de esa riqueza, entonces la persona es amante del riesgo. ¿Ok? Y si es al revés, si la utilidad marginal es negativa, entonces es negativa, ¿verdad? La persona es adversa al riesgo. ¿Ok? Entonces vamos a comprobar este criterio. Me dice que la función de utilidad de la persona de aquí, ¿sí? Me dice que es igual a raíz de m, ¿sí? Entonces, su utilidad marginal, ¿verdad? ¿Cuánto es? Esto es la derivada de la función de utilidad, por lo tanto es 1 sobre 2 raíz de m. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué me trata de decir esta función de aquí? Que mientras más grande, ¿verdad? Mientras más grande sea la riqueza, menor va a ser la utilidad marginal, ¿sí? En eso es que existe una relación negativa, ¿sí? Como es una relación negativa, ¿sí? Mientras más grande, más pequeño se hace de aquí, por lo tanto la persona que nosotros nos estamos enfrentando es una persona adversa al riesgo, ¿ok? Muy bien. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿verdad? La persona que tenemos aquí es una persona amante al riesgo. Una persona que le gusta tomar, bueno, es una persona adversa al riesgo. Una persona que no le gusta tomar decisiones o no le gusta apostar. Entonces, si la persona aquí apuesta es porque el juego, ¿verdad? De por sí le está asegurando que sí o sí va a ganar. ¿Sí? Sí o sí va a ganar. Muy bien. Entonces, vamos a regresar y solo quiero darles en cuenta el último ejercicio. Me dice que el segundo ejercicio solo no lo vamos a resolver, lo vamos a resolver después. Me dice la función de utilidad de la persona es m cuadrado. ¿Cuál sería la utilidad marginal de esta función de utilidad? No va a ser 2m. Entonces la utilidad marginal tiene una relación directa. Mientras más grande sea la riqueza, mayor va a ser la utilidad. Por lo tanto, ¿verdad? Estas funciones de aquí son de personas que son amantes al riesgo. Son personas que les gusta tomar decisiones. ¿Sí? Solo para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? Entonces, hasta ahí no hay ninguna duda. Muy bien. Déjeme ver. Samuel, disculpa una pregunta. Dime. Pero, o sea, siempre se va a usar ese mismo método para saber si la persona va a apostar o no va a apostar. El método que nosotros habíamos puesto, el von Neumann, este de aquí, ¿sí? Este es el método que se va a colocar cuando sean ejercicios de riesgo. Como te andaba contando, cuando es ejercicio de información asimétrica va a ser diferente.
¿sí? Va a ser diferente. Ya vamos a ver ejercicios un poco más aplicados a la vida real sobre esta situación y ves que de alguna u otra manera se ve que se cumple el mismo factor, ¿ok? Pero en realidad es el mismo. Es la probabilidad multiplicado por la función de utilidad con respecto a eso. Eh, Cuando es información asimétrica, nosotros tomamos otro rumbo, otra forma de decisión, ¿sí? Solo para que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? Sí pude responder a tu pregunta. Sí, sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, si no es así, entonces ya daremos por terminada la sesión.